Saludos y bendiciones, mis amados. Qué bueno que están nuevamente aquí en nuestra aula virtual de Acabi. Es un placer estar con ustedes en este día. Voy a compartir imagen con ustedes de nuestro estudio ahora. Y tengo que decirlo como en otras ocasiones. Perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido. Ya ven, aquí estoy hablando de estos temas, de conductas éticas. Vayamos entonces aprendiendo juntos sobre conductas éticas. Hoy vamos a estar viendo acerca de lo que es el aborto, una conducta ética de nuestros tiempos. ¿Qué es el aborto? ¿El aborto está bien o está mal? Ya en el primer video estuvimos viendo acerca de algunas opciones que tiene el cristiano acerca de las éticas que tiene la persona acerca de ética. Estuvimos hablando acerca de los atributos morales de Dios y lo que Dios espera de nosotros los cristianos. En el primer clase vimos también qué es lo que yo tengo que hacer para poder entender lo que Dios está esperando de mí. Así que vamos a ir viendo acerca de las conductas éticas, el aborto. La Biblia, mis estimados, nos advierte contra la mundanidad y las consecuencias devastadoras de seguir la corriente del mundo y no seguir a Cristo. Se puede comprobar esto en Santiago capítulo 4. En el Antiguo Testamento vemos que los hijos de Dios se metieron en serios problemas cuando imitaban a sus vecinos que eran paganos, que no servían a un Dios como el Dios de Israel, trayendo a sus altares y sus imágenes al templo. Vean nada más, el pueblo o los hijos de Dios se metieron en problemas muy serios cuando empezaron a traer las costumbres de sus vecinos paganos. Trajeron a sus altares y establecieron imágenes en el templo del Señor. Lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 11. Son 5 versos, se los voy a leer. Dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a la de Amón, a la de Edom, a la de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no se alleguen a ellas, ni ellas se allegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Cuál es el mayor problema que puede haber en una relación con gente que no ama a Dios? Es que nuestros corazones se van a inclinar a la forma en que ellos ven la ética, la conducta humana, su comportamiento. Dice, no lo hagas porque tú vas a cambiar tu forma de comportarte. A esta, pues, a la que acabamos de mencionar, Salomón se juntó con amor, o sea, las amó. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Como puede ver, y ahí estamos viendo cómo el corazón de un hombre que había tenido una revelación del Dios vivo se inclina o sigue o aprende a hacer lo que están haciendo ahora sus mujeres. Ya Dios les había dicho, no lo vas a hacer, mas Salomón no hizo caso. Entonces la Biblia nos advierte sobre esto. ¿Cuál es la situación? En la primer clase estuvimos viendo que el occidente, las culturas donde nosotros vivimos, nos hemos alejado de lo ético, el principio absoluto, y caímos a lo relativo. Pues todo lo hacen, lo podemos hacer, porque dejamos de seguir lo que Dios estaba determinando para nosotros.
En el Nuevo Testamento tenemos algunas citas y la Biblia nos recomienda que los cristianos debemos de estar en el mundo sin ser del mundo. Pablo le dice a la iglesia que está en Filipos, los cristianos somos ciudadanos de un reino nuevo. Por lo tanto, vamos a seguir viendo cómo Pablo le escribe también a la iglesia de Corinto, cómo los está desanimando a los cristianos a que se separen físicamente de la gente del mundo de una manera absoluta. Los está desanimando. ¿Qué les está diciendo? Aprendan a convivir con el que no ama a Dios, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, hay que tener principios absolutos en tu vida. No hagas lo que ellos están haciendo. La Biblia nos desanima a separarnos físicamente. Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos por cultura ya eclesiástica que si una persona no es cristiana, no le invitamos a casa a comer, porque malinterpretamos aquel texto que dice, ni aún te sientes a la mesa a comer con ellos. Nos hace falta estudiar la Biblia, nos hace falta conocer, nos hace falta tener revelación de Dios. Y nos hemos separado. Tenemos un tío que es drogadicto, un primo que es borracho, y ya no les hablamos, ya no los invitamos a nuestra casa. Si ellos hacen una fiesta, nosotros no vamos. Bueno, la Biblia te dice, no te separes de ellos físicamente. Puedes estar con ellos. Sí, estoy hablando en serio. Jesucristo lo criticaron, le llamaron tragón, bebedor, o sea, pisteador, borracho, glotón, porque él no se separó de la gente. Entonces, aquí tenemos una enseñanza primordial. No te separes de la gente, pero mantén tus principios absolutos de los cuales nadie te va a mover. Y tú vas a hacer influencia para ellos, vas a bendecirlos. Porque Juan nos dice que tenemos que aprender a instruir. ¿Cómo vamos a testificarle al mundo? Nos dice que debemos mantenernos alejados de la influencia del mundo. Tú debes de ser la influencia en estas vidas. Tenemos ahí 4 citas, Santiago 1:27, 1 Corintios 7:31, Romanos 12:2, 1 de Juan 2:15. Haz clic en este momento a tu video, abre tu Biblia, lee esos versos y después continúa con nosotros en esta clase. La palabra aborto, que es el tema que nos compete hoy hablar, viene del término o de la palabra abortus, del latín, que trae 2 palabras. Ab quiere decir abdicar, renunciar, abandonar o separar. Orior, aborior, que es abortus, de donde viene la palabra. De ahí salen las palabras que nosotros conocemos como del oriente o de oriente, de origen, o sea, principio. Habla de levantarse, habla de salir, de nacer. Por eso usted ha escuchado esta expresión, el sol sale o nace del oriente. De allá viene, está naciendo el sol para nuestro día. Entonces, lo que quiere decir abortus en sí es abandonar o separar o renunciar al nuevo nacimiento. Es lo que quiere decir, renunciar a lo que está a punto de nacer, abandonar lo que está a punto de salir, abandonar lo que está a punto de levantarse. Eso es aborto. La cuestión del aborto provocado, aquí viene una pregunta para usted. ¿Es un problema científico?
político, religioso o social. El problema que estamos viviendo acerca del aborto en nuestros tiempos es un problema científico solamente, es un problema político, o es un problema religioso o social. Ahí tenemos suficiente material para reflexionar en sí qué es el aborto. La crisis del aborto, estimados, en nuestra sociedad norteamericana, ha sido llamado como el holocausto moderno. Vamos a ir un poquito a la historia de lo que sufrimos aquí, principalmente en los Estados Unidos. El aborto fue una decisión de 7 votos contra 2 en 1973. En la Corte Suprema de los Estados Unidos fue el famoso caso de Roe versus Wade, que dictaminó una de sus decisiones más radicales en la historia moderna. ¿Cuál fue la decisión? Que los gobiernos no tienen derecho a prohibir los abortos. 1973 se fue a la corte en un pleito legal. Esta señora, Jane Roe, Norma McCorvey, esta señora que está viendo usted, versus Wade, este fiscal del condado de Dallas, Henry Menasco, él ya falleció, ella también ya falleció. Ellos dos estaban peleando. ¿Ve? Ella sostenía que su embarazo fue el resultado de una violación. Hasta ahí vamos a leer. Esto lo voy a explicar más un momento más. Ella sostenía que su embarazo fue resultado de una violación. Ella tenía como abogado a Sarah Weddington, esta señora que también ya falleció, y a Linda Coffey, esta otra abogada. Estas dos abogadas estaban apoyando a Norma, que es conocida en la corte como Jane Roe, peleando contra Henry. Henry está a favor de la vida, no vas a abortar, no puedes abortar. Y ella, sí, tengo que abortar porque fui violada. ¿Qué es lo que sucede? Por 7 votos contra 2, se perdió el caso. La señora Norma abortó, tuvo su aborto. ¿Qué es lo que dice ella? Después, ella dice que no era verdad, que nunca fue violada. McCorvey o la señora Norma o la señora Roe llamó en su confesión del hecho de muerte. Durante una entrevista dada antes de su fallecimiento, confesó que le habían pagado por su activismo a favor del aborto y que todo había sido, léalo de mi boca, una obra teatral, puro teatro, todo un acto. Por muchos años en Estados Unidos, los gobiernos no tenían derecho a prohibir los abortos y todo esto estaba basado en una mentira que dio la señora Roe, pero que fue apoyada por Sarah y por Linda, dos abogadas. Sarah después se justificó. Cuando se supo la verdad, ella dijo, obré con poca ética. Yo le diría a la señora Sarah, no es poco ético. Destruiste con tu accionar, con tu defensa, defendiendo una mentira. Le diría a la señora Sarah, provocaste que una nación llegara a niveles altísimos de niños que fueron asesinados. ¿Se da cuenta? Esto es lo que pasó en los Estados Unidos, país del primer mundo.
país de una mente abierta. Por eso Dios le dijo al pueblo, no haga lo que ellos están haciendo. Véalo, en 1995 esta señora siguió con ella, con Roe. 1995 ella se convirtió al cristianismo. El día 8 de agosto. Era tan famoso este caso que el 8 de agosto lo bautizaron en Dallas. 8 de agosto se bautizó 1995. Y fue televisado su bautismo. El 10 de agosto de ese mismo año ella anunció que se iba a convertir en una activista de la vida. Y ahí nació el movimiento llamado Operación Rescate, luchando ahora ella para hacer que el aborto sea ilegal. Pero ahora ella ya tiene un conocimiento bíblico. Ahora ella dice, espérate, lo que yo hice estuvo mal. ¿Se acuerdan de aquel hombre llamado Zaqueo? Que se subió a un árbol y que dijo, ay, Zaqueo, y que baja de ahí. Y cuando está con Jesús dijo, y si a alguien yo he robado, yo voy a enmendar mi error. Bueno, la señora Norma enmendó su error. En 1998 hizo una declaración en la cual afirmaba que entraba a la iglesia católica. O sea, se salió de la iglesia cristiana y se va ahora a la iglesia católica. Está bien. Ya lleva cierto conocimiento de la palabra. Ella ya ha confesado que jamás fue violada. Ella fue ya una mujer que confiesa que fue una obra de teatro, que Estados Unidos basó la decisión del aborto en una mentira. En el año 2005, 10 años después de que ella se bautizó, 10 años después de que ella empezó a conocer la palabra en una iglesia, ella pidió a la corte que revisaran el fallo de 1973, argumentando que el caso debería de volverse a ver debido a las nuevas evidencias sobre los daños que el procedimiento ocasiona a las mujeres. Pero la petición fue denegada. Le dijeron no. O sea, ella se arrepintió. Sigamos con el asunto, porque ahora en los Estados Unidos hay una organización llamada Planned Parenthood. Parenthood, vean nada más, practica más de 30% de los abortos en los Estados Unidos. Ellos tienen clínicas por donde quiera. Parenthood recibe alrededor de 1.5 millones de dólares, $1,5 millones de dólares de los contribuyentes, de tus impuestos cada día. Lo que traduce más de 500 millones de dólares al año. Esto fue en el año 2017. El gobierno le ayuda a Parenthood para que pueda seguir practicando aborto, porque acuérdate que el gobierno hasta ese entonces no puede prohibir que se practiquen abortos. Entonces él tiene que ayudar. Más de 500 millones. Y esta organización, Parenthood, recibe 1.300 millones de dólares a través de empresas privadas. Te estoy dando cifras del año 2017. Parenthood está en serios problemas. Nomás para que te des cuenta, en el recuadro gris, tenemos ahí que la compañía Macy's en el año 2016, él dijo que ya no iba a donar más dinero a Parenthood. Ellos dijeron, nosotros no vamos a dar. ¿Por qué? Porque Macy's descubrió que ejecutivos del alto nivel de Parenthood estaban vendiendo corazones, pulmones, hígados y otras partes del cuerpo de niños abortados. Negocio redondo. Ese es el mercado negro de Parenthood. Esa es la mafia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Dios le dice al pueblo, no hagan lo que hacen esas otras culturas.
En los Estados Unidos se practica el aborto de tal magnitud. Si usted lo puede ver, el aborto es algo muy común. Alrededor de 1 de cada 4 mujeres en los Estados Unidos se va a practicar un aborto antes de los 45 años. Esta es una cifra que sacó Parenthood en el año 2022, hace un año prácticamente. 1 de cada 4 mujeres se va a ir a practicar un aborto. La Corte Suprema, ahora estoy leyendo el cuadro rojo, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia del caso Roe y Wade en mayo del 22. ¿Se acuerda? Voy a ir un poquito a la 2005. Norma pide que revisen el fallo del 93, pero fue denegada. 2005. Ahora estamos en el año 22. Casi 20 años después. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo, ahora el gobierno sí tiene autoridad para prohibir los abortos. Pero ¿qué dijo Parenthood? Vea lo que dijo. Esto significa que ahora los estados pueden prohibir el aborto. Algunos estados ya prohibieron el aborto y otros crearon muchas restricciones acerca del aborto. Sin embargo, dice Parenthood, el aborto aún es legal en muchos estados y también es legal ir a otro estado para obtener servicios de aborto. Vea cómo Parenthood anima a las mujeres a abortar. Le dice, ten en cuenta que el aborto no está prohibido en todo el país. Son palabras de Parenthood. Vaya usted a la página oficial de Planned Parenthood y ahí va a encontrar lo que tengo en el recuadro rojo. Ellos están motivando a las mujeres a que sigan abortando. Hoy en día, mis amados, la sociedad norteamericana tiene varias formas o varios tipos de aborto. El aborto terapéutico, cuando es necesario provocar un aborto para que la mamá siga viviendo. No voy a entrar muchos en detalles. Aborto psiquiátrico por el bien de la salud mental de la mamá. Hoy es que la mamá tiene problemas porque ya tiene 5 niños y si viene el sexto, pues es mejor abortar porque después la mamá se va a volver loca, la mamá va a tener problemas, bla, 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 bla. Un aborto psiquiátrico. Aborto eugenésico. Es aquel donde le dicen a la mamá que el niño tiene problemas, va a salir deformado o tiene problemas mentales, entonces dicen, tenemos que abortar. Quiero decirte que a muchas mamás les han dado esta noticia, que sus niños vienen deformados, que sus niños vienen retardados, que vienen con un problema. Esas mamás decidieron tener a sus hijos y decidieron rechazar el aborto eugenésico y hoy en día tienen unas criaturas maravillosas. El aborto social. Cuando la mamá simplemente dice, no podemos tener otro hijo más. No hay dinero. Aborto ético en caso de violación o de incesto. ¿Okay? Entonces ahí tenemos en este aborto eugenésico, tenemos estas razones por las cuales los avances de la embriología y la fetología han dado muchas técnicas para diagnosticar al bebé. Y entonces ellos dicen, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Métodos utilizados para el aborto, método de succión, método de curetaje, quirúrgico y por envenenamiento. No voy a entrar mucho en detalles porque esto es muy sanguinario, esto es muy cruel. Cada año se provocan alrededor de 73 millones de abortos en todo el mundo. Nada más para que se den una idea, cuenta de lo que está pasando. Datos y cifras de la Organización Mundial de Salud. El aborto, dice, es un procedimiento médico habitual. Es seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que resulta también adecuado teniendo en cuenta el tiempo de embarazo, 1 mes, 15 días, 2 meses,
y lo practica una persona que posee los conocimientos necesarios. Esto es lo que dice. Es seguro cuando se utiliza un método recomendado, pero también hay que tener en cuenta el tiempo, ¿ok? Y una persona que conoce lo está practicando. También dice la Organización Mundial de la Salud que 6 de cada 10 embarazos no deseados se interfieren voluntariamente. Vean nada más. 6 de cada 10 embarazos no deseados se interfieren voluntariamente. Quiere decir que 4, el 40% son provocados por la influencia de otras personas, que ellos no lo quieren hacer. 40%, es un número muy alto. Cerca del 45% de los abortos se realizan en condiciones peligrosas. Esto lo dice la Organización Mundial de Salud. 45%. El 97% de los abortos se practican en los países en desarrollo. A pesar de que se puede prevenir, el aborto peligroso es una de las principales causas de morbimortalidad materna y puede provocar complicaciones físicas, psíquicas y perjuicios sociales y económicos a las mujeres, las comunidades y los sistemas de salud. Como puede ver, solamente con este punto que dice la Organización Mundial de la Salud, el aborto es peligroso. El aborto, que Dios nos libre, que Dios nos ayude a tomar decisiones correctas como cultura, porque esto trae un desastre en todos los niveles, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel económico, a las comunidades y a los sistemas de salud. La misma Organización Mundial de la Salud no sabe cómo resolver, y lo voy a poner, este punto de que el 97% de esos abortos se practican en los países desarrollados. Esta es organización mundial y no puede controlar esto. No puede controlar que el 45% de los abortos se realicen en condiciones peligrosas. La misma Organización Mundial de la Salud lo está reconociendo. Entonces, tenemos que darnos cuenta, mis estimados, que el aborto no es algo que puede ser ético a los ojos de Dios. En ninguna manera. Tengo que hablar rapidito de esto, de varios efectos psicológicos que se pueden dar en una mujer o en una familia que aborta. Hay daños psicológicos o efectos psicológicos que pueden ser de culpabilidad. Muchas mujeres que se sienten culpables por haberlos hecho. Estrés producido por el síndrome posparto. Hay mujeres que han tenido impulsos suicidas, inclusive padres, o sea, hombres. Sensación de pérdida crónica, sentimiento de luto. O sea, aunque ellos vayan voluntariamente, hay pesar y remordimiento, baja autoestima, conducta autodestructiva. Y ahí podemos seguir mencionando los que tengo ahí y mucho más, porque sí hace un daño el hecho de provocar un aborto. En Eslovenia existe un monumento del niño por nacer. El monumento expresa no solo el pesar y el arrepentimiento de las madres que han abortado. Tenemos una madre llorando ahí de los daños o los efectos que estaba hablando hace unos minutos atrás, sino que también esta imagen refleja el perdón y el amor de un niño que estaba por nacer. Un niño tocándole la cabeza, diciéndole te perdono, qué sé yo. Todos tenemos derecho a vivir, aun aquellos que no han nacido. Contestemos estas 3 preguntas para ir terminando. ¿Hay algo que pueda valer tanto como la vida del ser humano? Ponlo en balanza. ¿Qué vale más que la vida de un ser humano? ¿Existe algún ser que sea tan valioso como para provocar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Existe algún ser que sea tan valioso como para provocar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? No hay nada en el mundo tan preciado como la vida del hombre, porque Dios nos compró por un alto precio
Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esto le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Tengo que cerrar esto, mi amado. La vida de todo ser humano no es lo que vale el litro de sangre o el litro de plasma en el mercado. No es lo que vale un corazón, lo que estaban haciendo los altos ejecutivos de Planned Parenthood, vendiendo partes de bebés abortados como si fueran un automóvil, partes de un automóvil. El valor del ser humano vale la sangre de Cristo que se vertió en la cruz del Calvario. Digámosle no al aborto. Digámosle no. Y les digo ahora a los que defienden el aborto, perdón, a esos teólogos, biólogos que saben más que yo, pero estoy siguiendo una ética de la palabra. Soy pro vida y puedo decirlo ahora, una vez más, gracias a mi madre, que no soy un hijo abortivo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda, vamos siguiendo la ética de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.